Muy bien, muy buenas tardes a Interesante. todos. Muy buenas tardes. Entonces, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. para ser un poquito fiel a nuestros horarios, les tardes. agradecemos a todos los que han llegado puntualmente. Igual los otros se pueden ir conectando. Vamos entonces a empezar. Le damos un saludo y un agradecimiento muy especial al Padre Miguel por estar aquí con nosotros, por aceptar acompañarnos también en este espacio formativo. Le compartimos que aquí estamos representación de la familia salesiana de toda Colombia, de las inspectorías de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora. Entonces es una riqueza carismática muy grande también y obviamente pues es un honor también poder escucharlo a usted y que nos comparta todos sus conocimientos. Claro, le doy la palabra al padre John Freddy, que nos va a presentar quién es el padre Miguel, y ya luego empezamos con nuestro segundo momento. Muy bien. ¿Tienen pantalla? Sí, padre, se ve en pantalla. Sí, qué bien. Bien. Padre Miguel Ángel, ya de una manera oficial, bienvenido a Colombia. Gracias, muy amable. Padre Miguel, en nombre de toda la familia salesiana, un especial agradecimiento por este momento, por las dinámicas de la virtualidad y por los tiempos y los horarios. Gracias. Claro que sí. Para todos los presentes, Padre Miguel Ángel García, bien, es el actual consejero para la pastoral juvenil a nivel de la congregación salesiana. Unos elementos importantes para motivarnos y conocer al Padre Miguel Ángel, licenciado en Filosofía en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, magíster en Acompañamiento Personal y Discernimiento Vocacional por la Universidad Jesuita de Comillas, experto en Dirección de Escuelas Católicas por la Universidad Jesuita de Comillas, fundador del curso de formación para el acompañamiento y pastoral con jóvenes del Centro Nacional de Pastoral Juvenil de España. Fue docente en el Instituto Superior de Filosofía San Juan Bosco en Burgos, adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca. Coautor del proyecto de formación docente online, titulado La Tutoría en la Escuela Salesiana, destinado a tutores y profesores y centros educativos. Dentro de su experiencia también, director del curso online Formación Inicial de Directivos de la Escuela Salesiana en América. Autor de los libros La Educación es Cosa del Corazón y Estad Siempre Alegres. Fue delegado de Pastoral Juvenil de la provincia de los Salesianos en Madrid, fundador del Centro de Intervención Social e Intercongregacional en España, Asociación Lumbre, Centro de Formación y de Atención Socioeducativa. Ha sido miembro del equipo del Dicasterio para la Pastoral Juvenil en la Dirección General de los Salesianos en Roma como responsable del Departamento de Escuelas y Formación Profesional del año 2010 al 2017. Fue director de la obra salesiana Santander, María Auxiliadora, y actualmente en el capítulo general 28, elegido como consejero general para la pastoral juvenil. Padre Miguel Ángel, pues con este sencillo preámbulo, agradecerle a usted su invitación, sus conocimientos, para poder compartir con nosotros esta realidad y esta necesidad que salesianamente vemos, es muy propia de nosotros los salesianos, que es el acompañamiento. Bien, Padre Miguel Ángel, la sala es de su merced. Muchas gracias. Muy bien. Pues les saludo a todos, aunque aquí veo solamente puntitos y alguna cara, ¿eh? Imagino que estarán detrás de la cámara. Un placer poderles saludar, es un gusto, ¿eh? Padre, ¿cuánto tiempo tengo ahora hasta la pausa? Sor Consuelo, tendríamos en el horario
o si no usted me indica y que es una horita. Tenemos una horita. Padre, hasta las 3:30 más o menos, 1 horita y 15 minutos. El primer bloque. Ok, muy bien, fenomenal. Tengo que trasladar el horario. Muy bien, pues yo les propongo dos temas de reflexión, siguiendo un poco lo que me había sugerido el padre John Freddy. Uno es el tema del acompañamiento pedagógico y pastoral en estos tiempos que estamos viviendo del COVID. Y el otro tema que va unido a este es pues la crisis de los acompañantes. No quiero yo dejarles a ustedes en crisis ahora, pero sí que hacer una reflexión con las dificultades que podamos estar teniendo a la hora de acompañar a los jóvenes. Intentaré pues ser lo más práctico posible y que les sirva para su vida pastoral. Como ha leído antes el padre John Freddy, efectivamente yo estaba en una casa en el norte de España, una casa muy bonita, Santander, una casa grande, una escuela grande, y allí pues, bueno, pues me recibí una llamada mágica del rector mayor el día 12 de marzo y automáticamente pues me cambió la vida. Y comentaba yo antes al padre John Freddy que yo pues he tenido la oportunidad de vivir estos 3 meses en aislamiento total también. Allí el día 13 de marzo tuvimos que cerrar todos los establecimientos hasta el 21 de junio, entonces pues he tenido que vivir lo que ustedes están viviendo también, ¿verdad? Pues atendiendo a los muchachos, a los profesores, todo online y encerraditos en casa, como ustedes ahora, ¿no? Entonces lo que les quiero compartir pues es sobre todo desde la experiencia y bueno, pues luego como habrá oportunidad también de intercambiar opiniones, pues ustedes me preguntan o aclaran o simplemente dan su opinión, yo con mucho gusto pues aprendo. Esto yo creo que es un ejercicio de aprendizaje mutuo, porque todos tenemos mucha experiencia en este tema del acompañamiento. Así que les propongo estos dos temas, un poco el acompañamiento pedagógico y luego el tema de la figura del acompañante y sus dificultades. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, si no les parece bien, hacemos otra cosa. Veo aquí la foto, veo aquí al padre Fabio. Hola padre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Le veo a usted muy elegante. Un poquito padre. Muy bien. Bueno. ¿Cómo estás, padre? Estamos bien, gracias a Dios. Muchas gracias, padre, por estar aquí con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues creo que le mandé al padre John Freddy un pequeño esquema, no sé si lo tienen ustedes. John Freddy. ¿Hola? Sí, aquí estoy. Sí, digo, le mandé este esquema, no sé si lo podíamos compartir con todos. Ya lo compartimos. ¿Ya lo tienen? No, padre, todavía no lo tienen todos. Comparto la pantalla. Como quiera. Vale. Es un pequeño guión para que podamos seguir las líneas. Si lo quieren ustedes compartir en la pantalla. Dale, ya voy a compartirlo. ¿Usted lo tiene? Sí, señor. Sí, Sor. Listo. Ahí está, muy bien. Bueno, ¿lo pueden ver? Sí, padre. Estupendo. Muy bien. Bien, pues entonces, lo primero que yo les comunico es, pues lógicamente este tiempo que estamos viviendo nos remite a esta crisis global, ¿verdad? Pero no solo. Pues también nos está haciendo a nosotros entrar en nuestra propia crisis. Nos toca directamente y por tanto nos obliga a actuar
pues dentro de las posibilidades, porque esta experiencia creo que ninguno la habíamos vivido antes. Nos hemos encontrado, pues, yo creo todos muy vulnerables, muy frágiles, y esto nos implica, pues, asumir medidas que son contrarias incluso, pues, a lo que son nuestras relaciones personales, medidas que tienen que ver con la prohibición del acercamiento de unos a otros. Esto, incluso, pues, pastoralmente, pues tiene connotaciones salesianas, porque lo nuestro es justamente el vínculo afectivo con los muchachos, el estar con ellos. Bueno, pues esta distancia física entre nosotros y con los muchachos, lógicamente ha dado un tono todavía más dramático a la situación. Este aislamiento involuntario ¿sí? Recordemos apagar, por favor, los micrófonos. Gracias. Eso es. ¿Se me oye bien? Sí, padre, Bien. perfecto. Sí, se le oye bien. Sí, estaba bien. Bueno, pues digo que este aislamiento involuntario nos ha permitido también, pues, observar con mucha alegría, pues, tantísimas personas, esa galería de rostros valientes, muchas personas interesadas, con muchos gestos llenos de humanidad hacia las personas más necesitadas, ¿eh? Pero la pregunta que yo les quiero lanzar esta tarde, o esta mañana, es justamente la pregunta del educador, ¿eh? ¿Qué respuesta pastoral, concreta, real, tendríamos que dar en este momento? Y además, ¿qué respuesta coherente? Es decir, coherente con nuestra propuesta educativa pastoral, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué criterios tenemos que seguir? En fin, esto es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos pensando sobre todo, pues, en nuestros muchachos, ¿no? Bueno, yo creo que el cuidado pastoral, que es un término que ahora se utiliza mucho, pues es absolutamente prioritario. Y este cuidado, pues no es una metodología más, no es una praxis más, sino que quizás sea, pues, la práctica de acompañamiento ahora más idónea. Es decir, pues tenemos que hacernos cargo de la realidad de las personas que están viviendo una situación muy especial, y se pide de nosotros que sepamos sintonizar, ¿verdad? Entrar en sintonía, pues, con estas personas, y sobre todo con ese mar de sentimientos, con ese mar de emociones que las personas adultas y jóvenes estamos viviendo. Yo no sé la experiencia que tienen ustedes en estas semanas, que llevan ustedes también en esta situación, pero yo he percibido, en mi experiencia personal, que hay muchas personas, adultos y no tan adultos, que necesitan desahogo, que necesitan escucha, que necesitan el oxígeno de una palabra cercana, que necesitan el rostro amable de una sonrisa, el reconocimiento, el poder hablar. Y nosotros, como educadores salesianos, pues tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos dejar fuera a nadie. Tenemos a muchos chicos, a muchas muchachas a nuestro cargo. Y sabemos que ninguna tecnología puede sustituir, pues, a un rostro, a una mirada, a un encuentro. Y en este periodo que estamos viviendo, pues lo único instrumento que tenemos es este, ¿verdad? Pues la pantalla y el ordenador. Pero para entender mejor estas circunstancias, yo creo que el primer paso que tendremos que dar es sumergirnos en la realidad de estas personas que estamos acompañando, que tenemos que acompañar, que no les podemos dejar solos. Y lo hacemos con el corazón del buen pastor. Y lo hacemos con esa frase que les he puesto ahí, ¿no? Amamos lo que cuidamos y cuidamos aquello que amamos. Nosotros amamos a nuestros muchachos y por eso les cuidamos. O al revés, les cuidamos precisamente porque les amamos. Por tanto, ahora se nos pide un acompañamiento de ayuda, sobre todo
pues acompañar a los muchachos en esta situación de vulnerabilidad que estamos viviendo todos. Y hay que recordar que el acompañamiento pues tiene algunas características de cualquier tipo que sea. En primer lugar, el acompañamiento es una actividad lenta. Acompañar a alguien, entrar en su mundo, que te abra el corazón, generar confianza, es una actividad lenta. Se requiere tiempo, ¿verdad? En segundo lugar, es un proceso cualitativo, es decir, no depende tanto del tiempo, sino el contenido de ese encuentro, ¿verdad? Lo que decimos a un muchacho cuando hablamos a través del WhatsApp, o a través de Zoom, o a través de Meet, o a través de las plataformas digitales, ¿no? Es cualitativo, ¿no? Lo que le decimos, la capacidad de confianza, la capacidad de ánimo, ¿no? En tercer lugar, el acompañamiento siempre necesita un tiempo específico y que depende de cada persona. Mi experiencia en estos meses que he tenido que acompañar a una comunidad educativo-pastoral es que no todos llevaban el mismo tiempo. Algunos han desesperado antes, otros después, otros lo han vivido con cierta alegría, otros con cierta tristeza, algunos lo han llevado muy mal. En cuarto lugar, este acompañamiento de ayuda pues tiene que realizarse en el momento oportuno. Y yo creo que ahora estamos todos viviendo un momento oportuno para acompañar, para cuidar especialmente a aquellas personas que el Señor nos ha confiado. Bien, el siguiente punto que les pongo aquí es que vivir en estado de cuarentena, pues creo que ustedes lo compartirán conmigo, está desencadenando pues una serie de reacciones, de sensibilidades, y que es muy importante captar porque nosotros, como educadores salesianos, hemos aprendido una sabiduría salesiana, que es la sabiduría del vínculo afectivo. Y tenemos que captar qué están viviendo los jóvenes. El vínculo afectivo, como todos recordamos, es la columna vertebral del sistema preventivo de Don Bosco. Entonces, en esta circunstancia de distancia, de lejanía, tenemos que estar muy atentos a no perder la columna vertebral, que es el vínculo afectivo. Bueno, pues con esta sabiduría salesiana, yo me pregunto y lo comparto con ustedes, ¿qué es lo que están viviendo nuestros jóvenes? Bueno, están viviendo tres experiencias, a mi modo de ver. Luego ustedes pues me dirán si están de acuerdo o si creen que hay otras experiencias, ¿no? Bueno, la primera es una experiencia de duelo. El duelo, es decir, un dolor por una pérdida. Y no me refiero solo pues al fallecimiento de seres queridos, que también se está dando el fallecimiento de seres queridos. En mi inspectoría, por ejemplo, la Inspectoría de Madrid, nosotros hemos perdido 21 salesianos por el COVID, 21. Y en tantas familias, los números pues son los que son, ¿no? Bueno, esa es una experiencia, la pérdida de los seres queridos, pero en muchos casos los jóvenes han perdido sus puntos de referencia cotidianos. Y eso es también un motivo de duelo, es decir, de tristeza. Han perdido las rutinas, las personas, las actividades, los espacios, el patio, el juego, la clase, el oratorio, estar con los amigos, el fin de semana. Es decir, las rutinas, los puntos de referencia cotidianos se pierden. Y por eso se vive en ese estado de duelo, ¿no? Este estado de pérdida, de duelo, pues yo creo que la hemos vivido todos en la vida alguna vez, y ciertamente nos afecta, ¿no? Pero esta sensación de pérdida no viene para quedarse, sino que es importante trabajarlo. Luego veremos cómo. Y sobre todo, nuestra labor como educadores es trabajarlo en un contexto relacional, de relaciones. La relación sana.
Por tanto, ante esta circunstancia donde vemos que los muchachos pues, pierden la paciencia, se sienten perdidos, les pasa algo, es decir, han perdido su vida cotidiana, bueno, pues ahí estamos nosotros para ayudar. ¿Cuál es la primera reacción ante el duelo? Pues a veces es la negación, ¿no? Es la primera defensa. Es decir, no me lo creo. Bueno, esto que dicen pues no pasa. Esto no me tocará a mí. Ahora, por ejemplo, en España, en mi país, pues ha habido un segundo rebrote fuerte, otra vez. Especialmente por los jóvenes, porque, bueno, pues piensan que a ellos no les toca, entonces pues a las fiestas, salir juntos, y bueno, pues esto ha supuesto una vuelta otra vez a unos contagios tremendos. Bueno, pues cuando empieza esta pandemia, creo que todos, y especialmente los jóvenes, han empezado por esta primera fase, la negación. Esto no me pasa a mí. En segundo lugar, cuando se impone, cuando se tiene que afrontar de verdad, como es el caso que están viviendo ustedes ahora, de tener que estar encerrados en casa, pues surge la rebeldía, ¿verdad? ¿Por qué me pasa a mí? En algunos casos, pues se manifiesta rebeldía incluso contra los que están en casa, ¿no? Es habitual a veces las tensiones en la propia familia, en nuestras propias comunidades religiosas, ¿no? Surge esa pequeña rebeldía, ¿no? De decir, bueno, pues me rebelo contra esta circunstancia que me está confinando, que me está aislando, ¿no? En tercer lugar, a veces la tercera fase un poco a veces es, bueno, pues en algunos casos una cierta sumisión, ¿verdad? Se admite y se deja uno aconsejar y se deja uno consolar, ¿verdad? Y se llena de paciencia. A veces, en algunos casos, pues esto lleva pues, al desánimo, a la depresión, a la pena profunda, y en otros casos, pues hay personas, incluso entre nuestros muchachos, pues que lo viven con una cierta paz. Bueno, he perdido mis puntos de referencia cotidianos, esperemos que esto pase, intento vivir de la forma más serena posible, ¿no? Bueno, entonces, esta es la primera experiencia que yo creo que están viviendo nuestros jóvenes, la experiencia de duelo, la pérdida de muchos puntos de referencia cotidianos. La segunda experiencia es la experiencia de una cierta pobreza impuesta, o mejor dicho, de una cierta dependencia impuesta. ¿Qué quiero decir? Pues que estas circunstancias de vivir en la propia casa sin poder salir, pues nos hace dependientes de los demás. Nos hace dependientes de lo que nos va diciendo el gobierno, si podemos salir o no. Nos hace dependientes de si habrá una persona competente en el mundo de la ciencia que consigue sacar un medicamento, una vacuna para poder afrontar esto. Nos hace dependientes pues de tantas personas, nos quita la libertad, ¿no? Es decir, experimentamos que somos frágiles, que dependemos de otros, y esto es impuesto. Es impuesto. Bueno, pues este es el segundo sentimiento que yo creo que están viviendo también nuestros jóvenes, ¿no? Nosotros que estamos habituados pues, a la libertad, a movernos, a tener un cierto aire de una vida pues, organizada, como nuestros jóvenes que entran, salen, tienen tantas actividades, a un cierto punto alguien te dice, no, a partir de ahora vas a depender de otra persona o de otras personas. Y en tercer lugar, hay otra experiencia que yo creo que se vive también, se está viviendo en esta circunstancia, es que se pierde un poco el derecho a expresar los propios sentimientos. Es decir, sobre todo al inicio, a mí me parece que hay una cierta resistencia pues, a manifestar lo que uno está viviendo por dentro, especialmente si lo que uno está viviendo por dentro le incomoda. Esto pasa en los jóvenes, pero también yo lo he experimentado en los mayores, incluso en los salesianos, con los que yo he vivido esta experiencia, ¿no? Es decir, hay una especie de una lluvia de prohibiciones donde yo me prohíbo expresar ciertas emociones
que no son habituales y que no estoy habituados a ello. Por ejemplo, el desánimo, la depresión, la impaciencia, la tristeza. ¿Cuándo acabará esto, no? Ese mundo interior, ¿verdad? Pues a veces nos cuesta mucho manifestarlo, ¿no? Nos ponemos en la alerta porque notamos que de alguna manera estamos viendo algo que nos está provocando pues un mundo interior pues un poco en revolución, ¿verdad? Inquieto. Bueno, después de unos días bien, pero cuando pasa una semana y otra semana y te das cuenta que llevas la misma rutina, en fin, hay personas que emocionalmente se remueven mucho por dentro, ¿verdad? Algunos convierten esta circunstancia, pues eso, en miedo, a veces en agresión, a veces pues una cierta tristeza prolongada en el tiempo. En fin, bueno, cada uno lo vive de alguna manera, ¿no? En algún caso, pues se puede caer un poco hasta la obsesión, ¿no? de la limpieza, de la distancia social. Yo he conocido a un hermano pues que en esta circunstancia lo ha vivido con una tremenda obsesión por la limpieza, por la distancia social, en fin, un mundo emocional muy revuelto por dentro, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que estos son como las tres emociones, como las tres experiencias fuertes que están viviendo los jóvenes y las personas adultas a raíz del confinamiento del COVID, ¿no? Repito, una experiencia de duelo, de pérdida. En segundo lugar, una experiencia de gran dependencia impuesta. Y en tercer lugar, una dificultad para afrontar y expresar los sentimientos y las emociones. Y más en nuestro caso. Nosotros somos todos educadores, ¿eh? Y a veces por ser educadores, e incluso religiosos, religiosas, creemos que no tenemos derecho a expresar nuestras emociones. Porque somos mayores, porque somos adultos, ¿qué van a pensar de mí? Porque estoy triste. No. Yo creo que ahí entramos todos. O sea, el expresar ese mundo interior es importante. Yo lo he experimentado también con un hermano de mi comunidad, ¿eh? Un hermano que le ha costado mucho, un hermano ya de una cierta edad, pero con una vida apostólica muy fuerte. Y tener que estar 3 meses encerrado en casa ha sido una auténtica crisis. Y a un cierto punto, pues yo me he sentado con este hermano y le he dicho, expresa, dime qué te está pasando. Y este hermano necesitaba expresar que se encontraba en una profunda tristeza interior, ¿verdad? No sabía llevar esta circunstancia y no sabía expresarlo, y lo veíamos en la cara, pero no era capaz de decirlo con sus palabras. Bueno, nuestra mirada evangelizadora pues nos obliga en este momento pues a saber utilizar 3 palabras que yo les he puesto ahí en la hojita, ¿verdad? Como educadores salesianos, en primer lugar, pues una enorme creatividad. Al menos en este periodo, pues tendremos que aprender a hacer otras cosas para llegar a nuestros muchachos y al pueblo de Dios. No podemos abandonarles. Y hay infinidad de iniciativas, ¿no? Casi todas online, pero otras, como veremos más adelante, distintas, ¿verdad? Creatividad. La segunda palabra muy salesiana en este momento es la audacia, es decir, pues el coraje, el no caerse, el saber que tenemos el corazón del buen pastor y que tenemos que seguir adelante y apoyar a las personas y ser los primeros que estamos ahí. La audacia. No podemos caernos, hay mucha gente que depende de nosotros. En este momento de tristeza, de preocupación, como educadores salesianos no podemos estar en la retaguardia o esperando a que nos digan lo que tenemos que hacer, no, tendremos que, con creatividad, pero con mucho coraje interior, con mucha energía, sacarlo mejor. Y en tercer lugar, una palabra muy importante que yo les he puesto ahí es con discernimiento, es decir, ¿qué nos está pidiendo el Señor en este momento de la historia? Bueno, para hacerlo más concreto les propongo algunas pistas, ¿eh? Bueno, la primera pista es, como acabo de decir ahora,
ahora más que nunca se impone desarrollar este hábito, el hábito del discernimiento. Es decir, hacernos la pregunta en este momento de la historia que estamos viviendo, ¿qué nos está pidiendo el Señor? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que yo había perdido? ¿Qué es lo esencial? Estas son preguntas que todos nos estamos haciendo y que escuchamos a otras personas, ¿verdad? Personas que han descubierto ahora el valor de la familia, personas que han descubierto ahora pues, que vivían solo para trabajar, personas que han descubierto ahora que, bueno, pues que vivían de cosas muy secundarias y que un pequeño bichito, un pequeño virus nos ha trastocado la vida, ¿no? Bueno, discernimiento. ¿Qué nos está pidiendo el Señor ahora? Fíjense ustedes que en el sínodo que se ha celebrado sobre los jóvenes, que es un proceso de varios años y que el Papa pues, ha sacado una exhortación, Christus Vivit. Bueno, en este sínodo sobre los jóvenes se ha dejado claro varias cuestiones. Una de ellas es que nuestro modelo pastoral salesiano funciona. Cuando uno lee los documentos, las reflexiones, uno se da cuenta que nuestra manera de atender a los muchachos funciona y es muy valorada. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el sínodo se ha insistido mucho pues, en dos aspectos muy importantes, que para nosotros como salesianos e hijas de María Auxiliadora, como familias salesianas, son muy importantes. El primero, el acompañamiento, es decir, la importancia de personalizar, la importancia de llegar a la persona. Y esto lo hemos aprendido de Don Bosco, ¿verdad? La importancia de acompañar cara a cara, ¿no? De cuidar la relación personal. Y el otro aspecto que insiste este sínodo de los jóvenes es esta palabra, el discernimiento. También muy salesiano, ¿no? Una actitud vital de hacerse la pregunta, como se hizo Don Bosco en su época, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me pides en este momento para estos jóvenes? Recuerden ustedes la gran crisis de Don Bosco cuando no encontraba un lugar para sus muchachos, cuando no era apoyado, cuando le dejaban, cuando le consideraban que era loco. Y él, ¿cuántas veces habrá hecho esta pregunta del discernimiento? ¿Qué tengo que hacer yo ahora con estos muchachos? Bueno, pues esta es la primera pista que yo les propongo. El hábito de discernir. Quizás hemos vivido mucho del hábito de hacer cosas. Pero ahora no hacemos tanto, pero sí que se nos pide que pensemos qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Bueno, el segundo punto es, la segunda pista que les ofrezco es, yo creo que esta época, que genera dolor, pues nos ayuda también a ejercer el descentramiento de nuestra persona. Es decir, salir un poco de nosotros mismos y centrarnos, en palabras del Papa, en las periferias, en la vida de aquellas personas que física o psicológicamente lo están pasando mal. Hay una frase del Principito muy bonita que yo cuando la he leído siempre pues me ha ayudado mucho, que dice que el tiempo que dedico a mi rosa hace que esa rosa sea importante. Repito, el tiempo que dedico a mi rosa hace que esa rosa, esa flor, sea tan importante. Es decir, lo poco o lo mucho que podamos hacer, hecho está y queda. Y en este momento, lo mucho o poco que podamos hacer, especialmente con las personas que acompañamos, que están en su casa, pues exige de nosotros descentrarnos, salir de nosotros mismos. No pensar ya en nuestra situación personal. Pensar que hay otras personas que como nosotros están pasando un mal momento o incluso peor.
El Papa Francisco utiliza una expresión muy bonita, que es la expresión que la Iglesia debería ser un hospital de campaña. Es una metáfora muy lúcida, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la Iglesia, nosotros como creyentes, pues tendríamos que estar sobre el terreno, en lo urgente, y además de forma ágil, de forma ligera. Es decir, no podemos estar dormidos. La Iglesia es un hospital de campaña, es decir, es un hospital que está ahí donde las personas más lo necesitan. Y por tanto, cuando nos acerquemos al pueblo de Dios ahora, cuando tengamos oportunidad de hablar con la gente, pues lo tenemos que hacer con las entrañas misericordiosas de Dios, que sabe siempre buscar en el corazón de los demás, que incluso sabe suscitar esperanza allí donde no hay esperanza. Entonces, en este punto, ¿qué quiero decir? Pues que tenemos que, ahora más que nunca, salir de nosotros mismos. Ahora más que nunca estar más pendiente de los demás. Ahora más que nunca atender a aquellos que tienen más dificultad. En tercer lugar, el cuidado pastoral en este tiempo de COVID significa también acompañar esos procesos que nuestros jóvenes pueden hacer de construcción personal. ¿A qué me refiero? Esta situación de crisis o de dolor o de incertidumbre, si quieren ustedes, no es solo un tiempo de tensión. Es un tiempo de tensión, lógicamente, que debemos soportar a veces, pero también puede ser una oportunidad para crecer, para reconstruirnos un poco más, para que personalmente podamos trabajar algún elemento de nuestra vida. Es decir, podemos hacer que las personas pues trabajen sus potencialidades, trabajen sus recursos más personales. Este momento puede ser un momento también de crecimiento personal. Hemos dejado las calles vacías, pero para llenarnos bien por dentro. Desde el punto de vista de la fe, sí, hemos dejado las calles vacías, hemos cerrado los negocios, las escuelas, pero ahora es el tiempo de llenarnos por dentro. Nuestras rutinas cotidianas, nuestras vivencias personales ahora, nos están ayudando también a una cierta dimensión espiritual. En algún caso, yo he percibido que esta circunstancia está ayudando a alguna persona a buscar más a Dios, a intentar de alguna manera entender la historia, la vida, desde el punto de vista de la fe. Bueno, acompañar estos procesos de construcción personal implica también, pues, la pedagogía del silencio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que en esta sociedad del ruido, donde estamos viviendo y donde hemos vivido tanto tiempo, hay que reivindicar la pausa, la calma, el sosiego, reivindicar la búsqueda interior. El silencio, el que tengamos tiempos o el que ayudemos a los jóvenes a que tengan un tiempo también para pensar en su vida, el silencio humaniza. Es una oportunidad para que las emociones se recoloquen, para que me conozca un poquito mejor. Hay un silencio que puede incomodar, ciertamente, porque no estamos habituados a dedicar tanto tiempo, especialmente los muchachos, pues a la soledad del propio cuarto, de la propia casa, ¿no? Pero en esa dinámica de acompañamiento personal, pues también nosotros tenemos que aprender a ayudarles a leer el silencio, ¿verdad? Y nosotros mismos, pues acercarnos, pues no con la palabra, sino pues, con el gesto, con la compañía, con un WhatsApp, con un mensaje. Ahora no son tiempos de grandes discursos, ahora son tiempos de silencio y de acompañar. Claro, el silencio no es solo callarse. Cuando a un educador salesiano se le dice que tiene que estar en silencio es
que estés atento a acoger el dolor de las personas que tienes a tu cargo, a no caer en el juicio, con un cierto grado de ternura, saber escuchar pues esa tensión de esa madre de familia, de ese padre de familia, de ese maestro, de ese adolescente que no puede salir de casa. Eso es el silencio. Por tanto, este es el tercer punto, acompañar procesos de construcción personal, ayudar a los muchachos a crecer, pero se requiere también saber trabajar el silencio. Bueno, la cuarta pista que les ofrezco es que este confinamiento ciertamente salva vidas y nos tiene que ayudar también a reconciliarnos con nuestra propia fragilidad. Es decir, encontrar sentido a lo que estamos viviendo y darnos cuenta de que efectivamente las personas somos muy vulnerables. Fíjense que nos encontramos ante una generación de jóvenes con unos niveles de información, de comunicación y de conocimiento desconocidos hasta la fecha. Nunca los jóvenes habían tenido tantos medios para informarse, comunicarse y conocer. Y justamente en esta generación es donde humanamente se están sintiendo más vulnerables, más limitados. Pero como educadores tenemos que ayudarles también a focalizar esta finitud, ayudarles a tener una visión más humana de la vida, que no todo es el dispositivo electrónico. La felicidad no te lo dan las cosas, no te lo da ni siquiera el dinero. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ayudarles a los jóvenes en esta fragilidad? Pues que, por ejemplo, valoren las cosas pequeñas de cada día. Se valore en este tiempo la interioridad. Todos necesitamos tener un tiempo personal. La importancia del ser sobre el hacer. Estamos en casa encerrados y no hacemos cosas. Y sin embargo, cuánto es importante que cuidemos nuestro ser, nuestra persona. La importancia que estamos descubriendo ahora al valor de la amistad. La importancia que estamos dando a las personas que vivimos bajo el mismo techo. La importancia que podemos vivir ahora momentos para nosotros. Aquellos muchachos que están más abiertos a la propuesta pastoral, en algún caso hasta un mayor acercamiento a la palabra de Dios, etc. Es decir, reconciliarnos con lo que somos, con nuestra fragilidad en la vida cotidiana. Esto es un elemento de la espiritualidad juvenil salesiana, ¿no? La espiritualidad de la vida cotidiana, no de las cosas extraordinarias. Y ahí encontramos también nuestra fragilidad. Y que dentro de nuestras posibilidades, pues intentamos vivirlo con la mayor frescura, pero sí que es necesario que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Somos de barro, claro, y aunque uno sea joven y tenga fuerza, pues estamos experimentando que somos débiles, que no dependemos solo de nuestras fortalezas, que hay muchas cosas en la vida que nos pueden hacer felices, que son importantes y que creíamos que éramos muy potentes y no lo somos. Somos frágiles. La quinta pista que les pongo aquí es pues la importancia que en este tiempo se están dando a tantas experiencias de proximidad, de respuestas prácticas, de incidencia real, acompañando a las personas. ¿Cuántas experiencias hay en nuestras comunidades educativas de voluntariado, de donaciones puntuales, programas de atención a niños vulnerables, programas de alimentación básica a algunas familias? En algunos sitios se está dando atención psicológica. ¿Cuántas liturgias, celebraciones, catequesis online? Me atrevo a decir cuántas microhistorias de ayuda, sencillas,
en los barrios, en las ciudades, en nuestros oratorios, en nuestras escuelas, ¿no? Es decir, experiencias que yo llamo de proximidad. Y estas estrategias son eficaces precisamente porque son afectivas. Es decir, porque van de corazón a corazón. Porque son un acercamiento cordial, consciente, solidario. Entrando en la página web de la congregación, hay continuamente noticias de tanta generosidad, de tantas personas, jóvenes y no jóvenes, que intentan ofrecer, no imponer, ¿no?, su generosidad, con tanta delicadeza, con tanta sencillez. Bien, este es el quinto punto. Pues seguramente también en sus inspectorías pues están surgiendo iniciativas para llegar a todas las personas, especialmente a los jóvenes. Bien, y la última pista que les ofrezco aquí es que esta vulnerabilidad no solamente toca a nuestros jóvenes, está también presente en nosotros, en los cuidadores. Cuidar es acompañar, es transmitir serenidad, paz, pero claro, se requiere en este momento por parte de los educadores, pues a mi modo de ver, dos características. Primero, se requiere de nosotros un cierto equilibrio emocional. Tenemos que saber ubicarnos en el momento de la historia con los sentimientos y las emociones que estamos viviendo todos, con un cierto equilibrio emocional y acercarnos a las personas con el deseo de ayudarles, acompañarles, con equilibrio emocional. Y en segundo lugar, se requiere también una cierta salud espiritual. Es decir, poner en manos del Señor lo que estamos viviendo, la vida de las personas que acompañamos y vivirlo con una profunda fe. La resurrección es el milagro de vivir todas las cosas en nombre de Jesús. Y en nuestros encuentros, nuestros ánimos, nuestras escuchas, en nuestra oración, en nuestros WhatsApp, si lo hacemos en nombre de Jesús, estaremos ayudando a resucitar a esos muchachos y a esas personas. Pero para eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar, a mi modo de ver, esas dos piernas, el equilibrio emocional, el saber ubicarnos en este momento con una cierta serenidad, con una cierta calma, y por otra parte, pues cuidar mucho la salud espiritual, saber que estamos en manos del Señor y en sus manos tenemos que quedarnos, ¿verdad? Bueno, pues esta es la primera reflexión que yo quería compartir con ustedes. Bueno, yo no sé, John Freddy, si merecería la pena que hasta la pausa abriéramos un poquito esta media hora de diálogo. Muy bien, padre, sí. Porque hemos dado muchos puntos y antes de entrar en el siguiente punto de la crisis, lo haremos más tarde, abrir un diálogo o preguntas, porque me parece que es bueno que compartamos y, bueno, y que podamos también enriquecernos unos a otros. Bien, preciados coordinadores, entonces, la dinámica, como conocemos bien la plataforma, y también su participación por medio de un signo, una manito, que podemos activarla para tener nuestra participación sea ya dialogada con el Padre Miguel Ángel, o por medio del chat, si tú no quieres que su voz te escuche, puedes colocar la pregunta o la duda referente al Padre Miguel Ángel para poder generar el diálogo. Bien, y bien, recordemos la importancia también del micrófono para que no se genere el feedback, el eco y la interrupción. Entonces queda este momento abierto, media hora, Sor Consuelo, tendríamos de participación de diálogo y reflexión en torno a esta primera base que nos presenta el Padre Miguel Ángel. Bueno, yo no tengo la manito activada.
no han preguntado, pues aprovecho. Padre Miguel Ángel, ustedes que ya han tenido rebrotes en España, ¿cómo han vivido esa experiencia entre el estar confinado, salir, volver a un confinamiento? ¿Qué es como lo que más se manifiesta en los jóvenes cuando tienen como esa posibilidad de volverse a encontrar? Porque es que ese es uno de los temores que de pronto a nivel educativo tenemos en Colombia. O sea, no hemos podido iniciar el proceso de alternancia en las escuelas porque digamos que hay una cierta desconfianza hacia la capacidad de los jóvenes de poder seguir las medidas que se supone que tenemos que vivir para poder estar nuevamente juntos. Sí. Bueno, yo creo que aquí hay dos criterios. Uno, que en todas las circunstancias somos educadores. Y también en este momento tenemos que ayudar a los jóvenes a que capten la situación que estamos viviendo. Los jóvenes son también portadores del coronavirus. Y es verdad que, bueno, pues siempre hay un toque de rebeldía. Es verdad que después de tantos días de confinamiento, pues el cuerpo le pide a una persona especialmente joven salir, juntarse, abrazar. Es verdad, ¿no? Pero también en esto tenemos que ayudarles tenemos que educarles, hacerles ver la responsabilidad que tienen también de cara a la sociedad. Es un tema que nunca habíamos afrontado, pero es un tema, por una parte, de ciudadanía, porque no viven solos, porque su actitud, como la de todos, puede condicionar especialmente a personas enfermas o mayores. Y en segundo lugar, es un tema ético. Es un tema de ciudadanía, un tema ético. ¿Por qué? Porque es un tema de relaciones humanas. Y yo puedo, con mi comportamiento, dañar, poner en peligro a otra persona. Si yo manejo un carro en dirección contraria, pongo en peligro a las personas que vienen en esa carretera, ¿verdad? Pues igual, yo si no soy prudente, si soy temerario, pues éticamente puedo hacer mal a muchas personas. Entonces, el primer elemento es ayudarles a través de la educación a entender el momento de la historia, ¿verdad? Y en segunda cuestión es, bueno, pues siempre saber transmitir esa virtud tan importante que se llama la virtud de la prudencia. Ser prudentes no es ser temerario, es prever las consecuencias de mis hechos. Ser prudente es mirar más allá de lo que yo creo ver. Y esto es una virtud, la prudencia. Es decir, ayudar también a los jóvenes a que entiendan que ciertas actitudes pueden llevar a consecuencias muy negativas, ¿no? Esto no significa ser temerario, no significa ser una persona, digamos, ingenua, sino que en todos los momentos de la vida, especialmente en los momentos más críticos, se requiere prudencia. Es verdad que esto es difícil de conjugar con el espíritu juvenil, ¿verdad? Que es más bien la fuerza, la rebeldía, el riesgo, pero en este momento eso puede implicar a veces un mal para la sociedad y para tu misma familia, ¿no? Bueno, es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado porque efectivamente después de un periodo de confinamiento prolongado es muy difícil mantener a los muchachos en calma, ¿eh? Es un tema delicado. Y de hecho, pues, por ejemplo, en nuestro caso en España está volviendo a repuntar, pero bueno, está controlado, pero es principalmente por las reuniones juveniles, las fiestas, los cumpleaños, en fin, se reúnen y es un motivo de contagio, ¿no? Bueno. Gracias, padre. Padre Miguel Ángel, aquí dentro del chat vamos con dos preguntas interesantes. La hermana Sor María Lilia nos pregunta: Padre, quisiera preguntar, ¿cómo ve usted el tema del sacramento de la confesión
de manera virtual. Primera. Y José Luis Angarita, ¿cómo lograr que los jóvenes sean sembradores de esperanza al interior de sus familias? Padre Fabio tiene participación. Perdón, Manito levantado. no, Padre Miguel, perdón, no sé si de pronto respondes esas dos preguntas y yo te hago una que tengo pensado hacerte, o te la doy de una vez, Padre, la pregunta. Dámela si quieres, sí. Perfecto, Padre. Padre, nos has hablado de una manera muy exacta sobre cómo es el tiempo de la pandemia que estamos viviendo. Ha ayudado, bueno, tal vez nos ha ayudado a los jóvenes, o tal vez podría ayudar a los jóvenes a reivindicarse con su búsqueda interior, ¿cierto? Sí. Y entonces está el tema del acompañamiento, o sea, ¿qué elementos, Padre, nos podías dar, o sea, qué pautas de pronto seguir, qué orientación nos podías iluminar para que nosotros aprovechar ese momento en el cual el joven, también nosotros lo hemos sentido, yo lo he vivido, yo he tenido la oportunidad, ese tiempo me ha servido a mí personalmente para reivindicarme con mi ser interior. Pero entonces yo, que ya soy sacerdote, tengo una experiencia y he ido caminando. O sea, ¿cómo hago yo para ayudar a un joven para que en ese tiempo de pandemia, donde ha tenido su confrontación en todo el contexto también que nos ha hablado, yo pueda acompañar para que el joven también pueda redescubrir su fuerza interior y pueda seguir adelante a pesar de la dificultad que está viviendo hoy? Muy bien. Bueno, yo les contesto las intuiciones que yo tengo y luego si alguno de ustedes quiere completar, pues lógicamente complete, ¿eh? Aquí no somos ninguno maestro. La confesión online. Bueno, ha habido un movimiento litúrgico, sobre todo aquí en Europa, que gracias a Dios ha desaparecido, que ha sido un cierto movimiento donde se criticaba mucho el tema de seguir la Eucaristía por televisión. Evidentemente, el tiempo en el que en muchos países estamos o hemos estado en confinamiento, pues el pueblo de Dios no podía acercarse a la Eucaristía y en muchos canales televisivos, no sé en el caso de ustedes ahí en Colombia, pero en otros países, pues han ofrecido la posibilidad de, a través de YouTube, a través de la televisión, bueno, pues de poder celebrar la Eucaristía y al otro lado de la pantalla pues estaba el pueblo de Dios celebrando, ¿no? Lógicamente pues no hay comunión eucarística, pero sí que hay celebración. Bueno, digo que gracias a Dios este movimiento ha desaparecido porque de alguna manera ha manifestado el hambre que tiene el pueblo de Dios de celebrar su fe. En el caso de mi inspectoría, por ejemplo, donde yo he estado viviendo estos años, pues casi todas las casas salesianas retransmitíamos la Eucaristía para que los profesores, la familia salesiana, la gente que venía a la iglesia, pues pudiera seguir, aunque sea esa media horita, en la Eucaristía, aunque no pudieran comulgar. Bueno, ¿eso qué significa? El hambre que tiene el pueblo de Dios de la fe. La confesión online. ¿Qué es realmente el sacramento de la reconciliación? Bueno, el sacramento de la reconciliación nos recuerda dos cosas. Primero, que el perdón lo tenemos que vivir todos los días, pero que los cristianos lo celebramos a un cierto punto, ¿verdad? Y el perdón, como todo buen cristiano, lo vivimos todos los días. Tenemos que hacer el ejercicio de perdonarnos, pero nos damos un espacio donde Dios nos reúne, donde nos ayuda a entender su amor y lo que hacemos es celebrar su amor y nuestro perdón. Si ese es el centro del sacramento de reconciliación, la modalidad, a mi modo de ver, es secundario. Es decir, si hay una persona que desde la intimidad necesita sentirse perdonado, necesita celebrar el perdón de Dios, y la única forma que tiene es pues a través de una pantalla, a través de una conversación telefónica, en este momento tan dramático de la historia, yo creo que no tendríamos que hacer problema. Es mi opinión, ¿eh? Porque lo que interesa, repito, es recordarnos que es el amor de Dios que viene celebrado.
Entonces, en esa conversación, a través de una pantalla, a través de un Skype, a través de una conversación telefónica, una persona que realmente necesita el sentir ese amor de Dios, yo creo que el alma pastoral te está diciendo que tienes que atenderle. Bueno, esta es mi opinión, luego ustedes verán. Segunda pregunta, ¿cómo ayudar a los jóvenes a ser esperanza, motivo de esperanza para sus familias? Bueno, aquí nos encontramos con dos categorías de jóvenes. Aquellos jóvenes que ya tienen un recorrido espiritual, aquellos jóvenes con los que se puede realmente entablar un diálogo y ayudarles a entender su puesto ahora en la familia, en qué momento estamos viviendo, es decir, que ya tiene un itinerario, o el perfil de los jóvenes pues que llevan una vida espiritual pues de muy bajo perfil. Seguramente en este segundo caso les va a resultar muy difícil vivir este momento con una cierta serenidad y menos aún transmitir esperanza a sus familias. Pero con aquellos jóvenes que sabemos que tienen un recorrido, que están más abiertos a la vida cristiana, que tienen experiencia incluso pues, de vida sacramental, de vida espiritual, esos jóvenes que sabemos que han madurado un poquito más su fe, sí que es posible pedirles que sean sembradores de esperanza en la familia. Yo creo que sí que se lo podemos pedir. Porque en ese momento, ese es su apostolado. A los líderes, a los animadores, a aquellos jóvenes mayores que tienen ustedes en las casas, hay que recordarles que su apostolado está ahora en su familia. Lógicamente, pues, también se acompañan a muchachos, pues lo tienen que hacer, pero el primer apostolado lo tienen en casa. Bueno, les voy a dar un dato que al menos aquí en Europa se ha dado en muchos países. Después de la pandemia, después de este tiempo de confinamiento, han aumentado las separaciones y los divorcios. ¿Por qué? Porque ha aumentado el tiempo de convivencia. Entonces, familias que tenían una convivencia débil, inexistente o conflictiva, vivir 3 meses en una misma casa ha sido una bomba, ¿no? Bueno, esto imagino que pasará también en ustedes. Imagino, habrá familias pues que no aguanten la tensión. Bueno, pues desde el punto de vista nuestro de acompañar a los jóvenes, hay que recordar a los jóvenes que sean ellos los mediadores. Sus primeros destinatarios son su familia, sus abuelos, sus hermanos pequeños, sus padres. Ahí tienen que sembrar ahora. Ahí les toca ser testimonios de Jesús. No en el animador, no en el muchacho que acompaña en el grupo. Sí, ese también, pero ahora te toca en este momento de la historia, discernimiento, ser mediador y pacificador en tu familia. Tercer punto, el tema de la búsqueda interior. ¿Qué elementos podemos conjugar para acompañar a los muchachos en este momento? Bueno, la herramienta principal que tenemos en este momento, es mi opinión. Si ustedes tienen otra experiencia, pues la compartimos y aprendemos todos. Es la conversación. Es la palabra. Es el diálogo. Que gracias a Dios se puede hacer ahora de muchas maneras. Una llamada telefónica, el Meet, el Zoom, el WhatsApp. Hoy día pues hemos descubierto todas las tecnologías, ¿verdad? Es decir, a veces una palabra oportuna, una conversación oportuna, una palabra de ánimo, un cómo estás. Es decir, la palabra ahora es el mejor instrumento de acompañamiento. Porque no tenemos el cuerpo a cuerpo. Bueno, esta es la principal herramienta. La segunda herramienta es ayudar a los muchachos a romper sus rutinas. ¿Qué quiero decir? Ayudarles de alguna manera a que no caigan en la monotonía. Que el fin de semana sea distinto de lunes a viernes. Que hagan cosas especiales.
que al que le guste la música componga una canción y la ponga un vídeo y luego escriba otra. Es decir, intentar romper el hábito de la monotonía, porque el confinamiento genera, ustedes lo saben como yo, ¿verdad? Genera una rutina, un aburrimiento, una tristeza, que en el adolescente esto pesa mucho. Entonces, ayudarle a romper eso, ¿no? Y los viernes por la noche vamos a tener reunión de grupo y el domingo nos conectamos para la misa de 12 y de lunes a viernes pues te ordenas tus clases, pero por la tarde pues haces ejercicio y ayudar un poquito a pautar la vida diaria, sacándole de la rutina de hacer todos los días lo mismo. Me levanto todos los días a la misma hora, hago lo mismo como si fuera el sábado, el domingo, el lunes, etc. Yo creo que eso ayuda bastante, ayuda bastante. Conversación, romper rutinas y en tercer lugar, pues hay unas herramientas, hay unos instrumentos que también nos pueden ayudar, que es ayudarles a aquellos que están más cercanos de la propuesta pastoral, bueno, pues que se habitúen, por ejemplo, pues a leer todos los días un trocito de la palabra de Dios, al Evangelio, que hagan su diario, esto es muy recomendable. En este momento de confinamiento es muy positivo el decirles a los muchachos, mira, pues, ¿por qué no haces una pequeña crónica diario de lo que estás viviendo? Pero atención, un diario es algo íntimo, es decir, no lo tienen que enseñar a nadie. Es decir, hacerle, mira, este va a ser tu secreto. Tomas un cuaderno, tomas una libreta y vas poniendo lo que vas sintiendo, tus sentimientos, emociones, puedes escribir una canción, puedes hacer un dibujo, puedes dejar una hoja en blanco. Es decir, el escribir lo que están viviendo, incluso si alguno pues se atreve, pues hace una oración, el escribir, el poner nombre a lo que estoy viviendo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cristiano, eso ayuda también bastante. Sobre todo aquellos chicos que tienen muchachas que tienen más facilidad verbal de escribir, de dibujar. Yo he visto, por ejemplo, muchachos o muchachas que expresan su vida interior a través del dibujo, ¿no? A través del dibujo, a través de frases, o a través de canciones, o a través de pequeñas oraciones sencillitas, ¿no? Bueno, eso ayuda mucho a descargar emocionalmente y a poner nombre a lo que uno está viviendo personalmente como persona y también como cristiano, ¿no? Entonces, repito, entre estas herramientas está el volver a la palabra de Dios, el habituarse, por ejemplo, oye, pues al final, antes de la noche, pues mira, te lees el Evangelio y no sé, y intentas pues 2 minutitos pensar cómo me ha ido el día hoy, o bien esto del diario, ¿no? Que ayuda mucho a poner nombre y a descargar y a reconciliarse uno consigo mismo. Bueno, esto es lo que te puedo decir, padre Fabián, no sabría decirte más. Si alguno tiene alguna otra idea, pues la compartimos y aprendemos todos, ¿sí? Muchas gracias, padre. Padre Miguel, y ya que, perdón que ha tocado el tema de la llamada o la conversación, yo pienso que si bien se puede aprovechar una plataforma como la que estamos utilizando hoy, yo pienso, padre, que como lo dijiste, la llamada es muy importante, o sea, el comunicarse, porque nos hemos volcado mucho hacia la comunicación así de interacción, pero no es muy personal. Yo pienso que una llamada es mucho más personal, es como si estuviera yo hablándole directamente a la persona. Por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho con los muchachos cuando me piden algún acompañamiento o algo, y también con mi familia, con mi hermana Betty hace poco tuvimos una llamada que fue una llamada muy bonita, muy profunda, en la cual ella necesitaba un consejo de parte mía. Entonces ella se sintió aliviada, entonces yo decía, gracias Dios, porque la llamada es como más personal, ¿no? En toda esa, y las indicaciones que nos has dado son muy exactas y muy valiosas para nosotros. Gracias, Padre. Claro que sí. Padre, si me permite, a completar un poco lo que su merced estaba diciendo hace un momento en términos del ejercicio de escribir en el diario. También es un ejercicio que puede permitirle a los jóvenes reconocer las emociones que están viviendo. Es clave que al poner el nombre acepten la emoción y la reconozcan desde la rabia misma hasta la alegría profunda. O sea, en la medida en que el joven es capaz de ir identificando sus estados emocionales, en esa misma medida él es capaz de poder ir identificando qué es lo que dispara ese estado emocional y por tanto puede generar mayor control. Claro, sin meterme ahorita a profundizar en temas de
de las estructuras mentales y las creencias, pero el paso de empezar a reconocer las emociones les ayuda a ellos a fortalecerse en eso que llaman hoy los psicólogos inteligencia emocional. Pues también es clave que como educadores les ayudemos, no sin meternos pues en su diario, en conocer sus historias, pero sí en aceptar y reconocer las emociones que están viviendo. Eso es súper clave. Muy bien, efectivamente. Muchas gracias. Bien, Padre Miguel. Hay la hermana Sora Astrid Joana, nos da creo que un aporte, una validación, donde nos dice ella que podemos decir que habrá un antes y un después de esta situación. Es un deber y un reto para nosotros. Poco a poco debemos crear conciencia en nuestros jóvenes y una ética civil que regule nuestro actuar frente al otro en pro del ciudadano. María de los Ángeles nos pregunta, Padre, lo siguiente. Estamos en un mundo que invita más que a todos los jóvenes a estar siempre en el exterior, en una sociedad que nos empuja y obliga a mostrarnos siempre y en todo lugar como alguien novedoso, sin defectos, en un contexto en el que somos arrastrados a salir de nuestras casas, de nuestra intimidad. Al final, esto se ve como una vida superficial. Por lo tanto, ¿qué parámetros o acciones son necesarias para establecer una interioridad y una profundidad vital que ayude a centrar a los jóvenes a llenar ese vacío emocional al que se ve ligado su vida superficial? Y Milena Flores hace otra siguiente pregunta. Padre, se entiende que el acompañamiento a los jóvenes es importante y se ha hecho un gran esfuerzo por acompañar, y más en estos tiempos de pandemia, que prácticamente nos obligó a llevar adelante un acompañamiento total, pero aún es una gran debilidad el acompañamiento al educador, al salesiano, a la hija de María Auxiliadora en estos temas de resiliencia ante la crisis. ¿Cómo acompañar también a los educadores en la medida de no puedo dar de lo que no tengo? Muy bien. Bueno, las preguntas difíciles también las tengo que contestar yo. Bueno, muy bien. Aquí se hacía la primera reflexión sobre los vacíos emocionales. Es verdad, es verdad. Se puede vivir rodeado de gente y vivir absolutamente solo. Y eso lo están viviendo los adolescentes y también, no lo neguemos, también los adultos. Bueno, vivir mucho volcado hacia el exterior. Bueno, aquí la hermana comentaba cómo trabajar la interioridad. Yo quisiera hacer una distinción que ustedes la saben mejor que yo, pero bueno, quiero hacerla, que es distinguir entre la interioridad y la espiritualidad. En algunos contextos se utiliza mucho la palabra interioridad, pero tiene también su peligro, porque interioridad no puede ser solo ser una persona de mucha introspección o una persona profunda. Y pongo un ejemplo. Tener una casa no es tener un hogar, ¿verdad? Tener una casa con 4 paredes no quiere decir que allí dentro haya un hogar, una familia que vive. Esta metáfora me sirve para hablar de la interioridad y la espiritualidad. Ser una persona interior no quiere decir que sea una persona espiritual. En otras palabras, la interioridad tiene que estar habitada.
Es decir, para nosotros, como educadores salesianos, no basta con que a un muchacho se le dé un espacio de relajación, con la luz apagadita, el olor de incienso, sentadito en el suelo, una música que relaja, bueno, todas esas cosas que las hacemos muy bien con los muchachos, ¿verdad? Una velita, todo eso está muy bien. Pero esa interioridad hay que habitarla. Yo he asistido a celebraciones juveniles muy emotivas, muy interiores, pero muy ateas. Es decir, mucha velita, mucho canto de TC, mucha respiración, está bien respirar, pero no había encuentro con el Señor. Es decir, no había espiritualidad. Bueno, ¿a qué me refiero? Es decir, está bien que trabajemos todos los elementos que ayuden a los muchachos a hacer silencio, a entrar en su interior, a buscar las preguntas profundas. Es decir, eso es importante porque es pedagógico y nosotros somos pedagogos, pero hay que dar el siguiente salto, como dice Don Bosco, de llenar esa interioridad de Jesús. Es decir, a un cierto punto en nuestros procesos pastorales hay que ayudarles a entender de quién tienes que enamorarte, quién es tu modelo de vida. Los sentimientos que a ti te harían más feliz son los de Jesús de Nazaret. Entonces, si ese proceso no lo hacemos cuando trabajamos con los jóvenes, inevitablemente se volcarán hacia la vida exterior. Y cuando tengan una cierta edad, la desembocadura de la pastoral juvenil no será una persona formada cristianamente, sino, como se da por desgracia en algunos casos, una persona que ya ha cumplido con su vida religiosa y desaparece de su imaginario y de su vida interior la presencia de Jesús y de Dios, ¿no? Entonces, repito, yo creo que en nuestros procesos pastorales hay que trabajar mucho la vida espiritual, es decir, el contacto con el Señor. En este momento de pandemia, pues claro, cada uno lo vive como puede, ¿verdad? Hay chicos que lo están viviendo pues con mucha serenidad, algunos pues también con mucho sentido de fe, pero también hay algunos pues con una enorme pobreza interior. Esto le está pasando a los jóvenes y también a los adultos. Una persona que viva pues con una fe muy debilitada, con poco sentido de Dios en su vida, en este momento de mayor soledad, pues le costará mucho ubicarse adecuadamente, ¿no? Bueno, yo creo que para llenar ese vacío que decíamos antes, hay que llenarlo de Dios. Y cuando se llena de Dios, a pesar de las crisis, porque todo el mundo tenemos nuestras crisis y la temperatura espiritual de todos los que estamos aquí en este encuentro ahora, de estas 114 personas, la temperatura espiritual varía, ¿eh? Unos a veces estamos bien, otras veces tienes un periodo de mucha sequedad, otras veces de vacío, otras veces de ilusión, otras veces de euforia. Bueno, la temperatura pastoral y espiritual de las personas, de los creyentes, varía, ninguno somos perfectos, ¿no? Y eso le pasa también a los jóvenes. Pero si se cuida solo la interioridad, sin la espiritualidad, el gran riesgo es que cuando esos jóvenes se convierten en adultos, olvidan en su panorama interior, olvidan a Dios, porque no lo han trabajado de juventud. ¿Cómo acompañar al educador? Uy, pues yo no lo sé. La pregunta de Milena, pues no lo sé. En primer lugar, tenemos que acompañarnos unos a otros. Ese es el primer paso, ¿no? Es decir, si yo vivo con personas, una comunidad educativa o un grupo de personas con las que comparto una tarea educativa en una comunidad religiosa o en un trabajo inspectorial o en un colegio, etcétera, una primera, yo creo, labor importante en este momento es también acompañarnos unos a otros, ¿eh? Antes hemos hablado largo y tendido de los muchachos, pero también es importante que entre nosotros haya un apoyo mutuo, que nos preguntemos cómo estás, cómo te va la vida, necesitas algo. Es decir, el apoyo entre nosotros yo creo que es muy importante. Y en segundo lugar, pues aquellas personas que tienen más facilidad pues, para saber decir una palabra, pues para poder de alguna manera acompañar, pues ahora es un momento propicio, ¿no?
Hay personas que son más proclives a decir una palabra de ánimo, son más atentas, tienen más sensibilidad. Pues estas personas son una joya en este momento, ¿no? En fin, luego también depende de los ambientes, ¿verdad? Yo cuando estaba en esta escuela en España, pues lógicamente una de mis grandes preocupaciones ha sido acompañar a los profesores, ¿no? Especialmente aquellos que tenían cargas familiares, dificultades incluso económicas. Bueno, pues ahí, entonces, según la estructura en la que uno se mueva, pues también los salesianos y las hijas de María Auxiliadora también tenemos una gran responsabilidad, ¿eh? De atender, de escuchar, de llamar, del cómo estás. Pero el primer pasito yo creo que es entre nosotros, ¿eh? Con mis compañeros de trabajo, en mi comunidad. Yo creo que también eso es muy sano y es muy humano. Nos ayuda mucho a humanizar los ambientes, claro que sí. Bien, padre, vamos con una última pregunta, entramos al receso. Sí. Y una resonancia. Pastoral del Colegio Domingo Sabio. Gracias por esas 5 pistas, padre. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer ese acercamiento pastoral en los jóvenes, ya que, por ejemplo, estamos frente a una máquina, un PC 24 horas? ¿Cómo damos esa calidez? ¿Cómo hacemos un acercamiento real a la distancia? Y una resonancia, totalmente de acuerdo con usted, padre, se debe trabajar aún más la espiritualidad y que dé testimonio, que sea lo que inspira los corazones. Ruth Esperanza, sí, en este tiempo es realmente admirable el apoyo al acompañamiento de los salesianos y a las salesianas. Bien, padre. Bueno, efectivamente, a través de una pantalla tiene sus dificultades, ¿verdad? Bueno, yo diría aquí 2 cosas. Primero, yo creo que no tenemos que agobiar a los jóvenes con muchas videoconferencias. A ver cómo lo digo. Les podemos agotar. Yo lo he experimentado en el colegio donde estaba. Los muchachos, después de 2 o 3 semanas, ya estaban saturados de tanta conexión, de tanta pantalla, ¿no? Entonces, hay que medir bien el equilibrio. Una cosa es pues una conversación, un cómo estás, etcétera, y otra cosa es agobiar demasiado a los muchachos con las pantallas, porque efectivamente les podemos cansar, ¿eh? Usted ya lo ha experimentado, pero este sistema, si se prolonga mucho tiempo, es muy cansado. Muy cansado porque pierde la frescura del tú a tú, tienes que estar muy pendiente del sonido, en fin. O sea, yo creo que no tenemos que abusar mucho de las pantallas, ¿eh? En algunos momentos es importante, una reunión, un saludo, una formación, como están ustedes haciendo aquí ahora, pero yo creo que los muchachos no lo van a notar ustedes, y ya lo han notado, no están mucho por la labor de conectarse face to face en una pantalla. Se agotan mucho más que nosotros. ¿Cómo hacer este acercamiento? Bueno, pues como familia salesiana nosotros hemos recibido de Don Bosco una palabra mágica, la palabra amabilidad. La amabilidad, la amabilidad. Don Bosco entendió que la forma dice mucho del contenido. Y yo, si me acerco a un muchacho, pues con palabras amables, palabras cariñosas, palabras afectuosas, esa es una forma de acercamiento. Y es muy válido. Y yo creo que en este momento es pues casi lo único que podemos hacer. Ahora no es el momento de dar muchos consejos, porque los muchachos también están pues, en su proceso interior, ¿no? Es decir, que ahora no podemos cargarles de tienes que hacer, ¿verdad? Porque ahora estamos en otra clave, ¿no? Pero cuando una persona, especialmente un adolescente, a través de una pantalla, a través de un WhatsApp o una llamada telefónica, escucha palabras amables, le llega al corazón y se siente querido y sabe que yo soy importante para este educador o para esta hija auxiliadora, para este salesiano. Me siento importante, me trata con cariño.
Esta fue la clave por la que Don Bosco supo entrar en el corazón de muchos muchachos. El no con golpes, famoso de los 9 años, en el fondo es trátame con cariño. Entonces, yo creo que en este tiempo tenemos que ser muy exquisitos en la forma de hablar a los muchachos, intentar apoyarles y sobre todo que se sientan queridos, que sientan que efectivamente estamos preocupados por ellos, que nos preocupan, que estamos ocupados, que es el motivo, que son el motivo de nuestro existir, de nuestro trabajo, de nuestras ilusiones, de nuestras preocupaciones. Y por tanto el modo como les decimos las cosas influye mucho. Yo creo que eso ayuda mucho a este acercamiento personal, ¿no? La amabilidad. Y también pues a veces saber relativizar las cosas y venga, no te preocupes, estoy contigo, verás cómo vamos adelante, si necesitas algo, estoy aquí, verás cómo al final todo va bien. Es decir, palabras de optimismo y de ánimo. Yo creo que es lo que nos pide ahora, el Señor, el saber sacar lo mejor de nuestro carisma salesiano, la amorobolesa salesiana, ¿no? De alguna manera también lo estamos viendo en el Papa Francisco, ¿no? Pues que está continuamente animando a la Iglesia, venga, hay que estar con los pobres, vamos allá, hay que olvidar, no hay que buscar el poder ni el triunfo, sino estar justamente con los que más nos necesitan, vamos adelante, en fin, palabras de optimismo y de alegría, claro que sí. Eso es lo que nos está pidiendo ahora, yo creo, el Señor. Muy bien, me he pasado 2 minutos de la pausa y del café, del tintico. Bien. Bien, padre. Por cónsul, entonces estamos como de tiempo. Bueno, entonces tenemos 20 minuticos de receso y nos encontramos aquí a las 3:50. Muy Listo. bien. Bueno, Muy bien, gracias. Muchas gracias.